Bueno chicos, buenos días. En este video vamos a estar tratando la primera parte del sistema reproductor femenino. Lo primero es la descripción breve de los caracteres sexuales femeninos primarios y secundarios. Tal cual como vimos en el aparato reproductor masculino, el efecto de las hormonas sexuales sobre el embrión en ausencia de un cromosoma Y producirá feminización del feto y esto nos dará origen a los caracteres sexuales femeninos primarios, que son la presencia de los genitales internos y los genitales externos. Entonces, para poder reconocer a un recién nacido como hembra, este debe tener una vulva, la vulva debe tener el conducto vaginal y la vagina debe conducir hacia el interior del útero. Eso se logra por los efectos diferenciadores de los estrógenos producidos por la madre y por los ovarios del embrión. Entonces, digamos, la única característica distintiva para el feto femenino será la presencia de los genitales internos y los genitales externos. Un breve recorderis ahí de la estructura de los genitales externos. La vulva, que contiene los labios mayores, los labios menores. Eh, el, el clítoris con su capuchón, el meato urinario, el introito vaginal y la vagina. Ese conducto vaginal termina conectado con el útero, que es un órgano que tiene como forma de pera invertida. Es un órgano pélvico y está ubicado entre la vejiga y la última porción del tubo digestivo, el recto. Y está conectado con los oviductos o trompas de falopio que lo comunican en su interior con el ovario, que va a ser la glándula encargada de la ovogénesis y de la producción de las hormonas sexuales femeninas. La ovogénesis, ovogénesis, también llama oogénesis o. La ovogénesis es un proceso similar a como ocurre en el varón, de producción de células haploides a partir de células diploides, y la oogonia, la célula de la cual va a partir todo este proceso, se deriva de unas células germinales primordiales que son producidos en el endodermo, en el saco vitelino, durante la embriogénesis. Esas células migran por todo el mesenterio eh, hasta la superficie externa del ovario, donde se van a quedar en su corteza. Y ahí esas células, llegando al epitelio germinal, se quedan en la corteza ovárica y se convierten en las oogonias, de las cuales va a partir el proceso de oogénesis. Entonces, recordemos que para empezar la producción de óvulos eh, se requiere un proceso meiótico completo y que meiosis está compuesto por meiosis 1 y meiosis 2. Y recuerden que meiosis 1 es muy parecido. Meiosis 1 es muy parecido a una mitosis y meiosis 2 es donde se da la disyunción y vamos a tener la aparición de estas células haploides. Sin embargo, mientras que en el varón la espermatogénesis se da rodeada de las células de Sertoli en los túbulos seminíferos, cada oogonia va a estar rodeada de un conjunto de células en el estroma ovárico. Le forman una cápsula que más tarde madurará hacia folículo. Esas
células tendrán un papel importante en la producción de hormonas que van a inducir la maduración y diferenciación del óvulo. Entonces, digamos que mientras que las células de Sertoli están protegiendo las espermatogonias para producir las espermátides y espermatozoides, las oogonias están protegidas por las células que conforman el folículo, que hacen parte del estroma ovárico, que luego se van a diferenciar en dos tipos de células: las células tecales y células de la granulosa, siendo las células de la granulosa las más internas en contacto con el óvulo, y las más externas las células tecales, como células del techo. Pero esto va a ser simplemente cuando ya estemos en los últimos estadios de maduración. El óvulo que se produce en este fenómeno va a tener digamos, un fenómeno mensual cíclico que lo origina. Entonces, mientras que la producción de gametos en el hombre es continua después de la pubertad, en la mujer va a tener unas características cíclicas que producen un número muchísimo menor de gametos a lo largo de la vida. Entonces, estos paquetitos que van a permitir la liberación del óvulo los llamamos los folículos primordiales. Recuerden, células estromales del ovario que están rodeando a un precursor de un óvulo. Esos folículos primordiales, esas células que están rodeando esta célula todavía con capacidad mitótica, van a estar rodeando al óvulo en una fase muy, muy madura. Es decir, a esa célula que está ahí, no la llamamos óvulo, sino la llamamos ovocito primario. Ovocito primario. Entonces, cada ovogonia va a completar su replicación mitótica y la primera fase de la meiosis en el 5.º mes de desarrollo fetal. Es decir, las mujeres ya nacen con un número fijo de células germinales. En el 5.º mes de desarrollo fetal, las oogonias ya han completado sus mitosis y la primera meiosis. Eso quiere decir que las mujeres nacen con una gran cantidad de ovocitos primarios que ya no están en estado de células madre. Cada ovario va a tener aproximadamente 1 a 2 millones de ovocitos primarios metidos en estos folículos primordiales. Y ya no hay más producción, no hay más mitosis, no hay más meiosis. Insisto, en comparación con la gametogénesis masculina, donde se producen grandes cantidades de estas células espermatogonias todos los días, las mujeres ya nacen con un número fijo de ovocitos primarios metidos en los folículos, que son de 1 a 2 millones de ovocitos. Una vez eliminados, ovulados o hayan hecho atresia esos folículos, se pierde toda capacidad reproductiva. Entonces, esa primera división meiótica ya nos entrega unas células fijas, que son los ovocitos primarios, y cuando empieza la pubertad van a continuar ese proceso de meiosis. Y cada ovocito primario se va a dividir en dos células. Ese ovocito primario se va a dividir en una célula que parece un óvulo grande, que llamamos el ovocito secundario, y un primer cuerpo polar. Entonces vamos a tener una división en un ovocito primario, perdón, ovocito secundario y un cuerpo polar. Entonces, la célula que va a dar origen al óvulo va a ser el ovocito secundario. Sin embargo, el cuerpo polar está llevándose la mitad de los cromosomas. Entonces, el ovocito secundario tiene 23 cromosomas duplicados y el cuerpo polar también tiene 23 cromosomas duplicados. Ese primer cuerpo polar va a completar la meiosis y va a producir ese primer cuerpo polar un segundo cuerpo polar a través de división meiótica. Es decir, estas dos celulitas, el ovocito secundario y el cuerpo polar primario, van a completar meiosis 2 y van a producir entonces
el cuerpo polar primario, dos cuerpos polares secundarios. Y el ovocito secundario va a hacer la disyunción meiótica, va a producir un cuerpo polar secundario, es decir, tendría yo en este momento tres cuerpos polares secundarios. Y esa división del ovocito secundario va a experimentar esa división meiótica, dando origen a un cuerpo polar, y la célula grandota que me queda con la mitad del material genético es la que finalmente vamos a llamar ootíde. Esa ootíde va a madurar a través del ciclo menstrual y va a producir una célula que llamamos óvulo, que es el producto final de la gametogénesis femenina. Entonces, oogonias en el estado intrauterino. Oogonias en el estado intrauterino. Estas migran a la corteza del saco vitelino, migran a la corteza del óvulo y ahí se forman los folículos, es decir, las células son abrazadas por un paquete de células del estroma ovárico y forman los folículos. Ahí adentro y en el hasta el quinto mes de gestación, la criaturita aún no nacido y ya terminó toda la mitosis y la primera parte de la meiosis, dándome origen a los ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios están congelados ahí, en estasis hasta la pubertad, donde se empiezan a formar los folículos maduros. El folículo primordial pasa a folículo primario. Y durante este proceso vamos a tener que el ovocito primario se divide en esas estructuras que acompañan al óvulo y producen hormonas, pero que no pueden ser fecundadas, que son los cuerpos polares. Entonces, lo que tenemos va a ser la conversión de un ovocito primario en un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Y luego, el cuerpo polar hace la segunda parte de la meiosis y el ovocito secundario también. Entonces tendremos 4 células, de las cuales 3 son cuerpos polares y una es una ootíde, que es un estado precursor del óvulo. El óvulo queda con la mitad del material genético y siempre tiene un cariotipo de 23X. Siempre tiene un cariotipo de 23X. Recuerden que los gametos que seleccionan el sexo de la criatura son los gametos masculinos, los espermatozoides, porque la mitad son 23X, la otra mitad son 23Y. Todos los óvulos son 23X. Todos los óvulos son 23X. El aporte del material genético del espermatozoide determina el sexo de la criatura. 23X del óvulo más 23X del espermatozoide da 46XX y la criatura es una hembra. 23X del óvulo más 23Y de un espermatozoide produce 46XY, lo cual me da un embrión masculino. Entonces hay que tener en cuenta ese pedazo que es bien importante porque, digamos, los últimos periodos de maduración del cigoto femenino están ligados a la fecundación. A la fecundación. Eso, entonces, bien importante con respecto a la producción de los óvulos haploides. Luego, nos toca mencionar algo sobre el sistema porta hipotalámico hipoficiario en la mujer. Entonces, recuerden ustedes que en el hombre, el sistema porta hipotalámico hipoficiario está produciendo una serie de hormonas, bueno, y comunicando esa serie de hormonas que son capaces de controlar la reproducción en el varón. Y que uno tiene una adenohipófisis y unos núcleos hipotalámicos comunicados por esos vasos sanguíneos. Que acá en la adenohipófisis hay unas células que llamamos las células gonadotropas y las células gonadotropas producen las gonadotropinas. Entonces, la hormona hipotalámica sigue siendo la GnRH, la gonadoliberina. Y que la gonadoliberina, producida en el hipotálamo, tiene un papel trófico positivo sobre las
células gonadotropas. A través del sistema porta, esta GNRH es capaz de estimular a las células gonadotropas a liberar las gonadotropinas. Y si ustedes recuerdan, las gonadotropinas son dos hormonas. En la mujer tiene mucho más sentido la nomenclatura, ya que los experimentos fueron, bueno, las descripciones fueron primero hechas en ellas, y las gonadotropinas son la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. Entonces, la GNRH hipotalámica en la mujer estimula las células gonadotropas a producir FSH y LH. Esto va a llegar a el órgano blanco, que son los ovarios. Los ovarios. Y en los ovarios es donde vamos a tener la detección y respuesta frente a las gonadotropinas. Entonces, tal cual como hicimos en el hombre, primero hablemos de los efectos generales y luego hablamos de sus efectos específicos. Entonces, la hormona estimulante de los folículos es la hormona importante en los primeros 15 días del ciclo porque va a permitir la formación del folículo maduro. Se llama hormona estimulante de los folículos porque estimula los folículos. Esa hormona puede tomar un paquete de folículos ováricos y llevarlos desde folículo primario hasta folículo de Graf, hasta la forma más madura del folículo que es visible incluso sin microscopio. Entonces, la FSH toma los primeros 15 días y va a permitir el desarrollo de esos folículos, de 8 a 10 folículos son los que entran en la competencia, hasta que uno gana la competencia, madura más que los demás, se convierte en folículo de Graf por la estimulación de la hormona folículo estimulante. Los últimos 15 días del ciclo, si asumimos que el ciclo tiene aproximadamente 30 días, 28 días, 14 y 14, las últimas 2 semanas del ciclo son guiadas por la hormona luteinizante, porque la hormona luteinizante, llegando a la mitad del ciclo, lo que va a producir es la ruptura del folículo ovárico y por tanto la salida del óvulo. La hormona luteinizante es la responsable de la ovulación. Bien importante, el folículo que queda roto, estimulado por la hormona luteinizante, se convierte en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a producir hormonas. El cuerpo lúteo va a producir hormonas. Entonces, en lo que tiene que ver con gametogénesis y liberación de gametos, la FSH va a producir la maduración de los folículos. La LH va a producir la ruptura del folículo con la posterior ovulación y además va a convertir el folículo que se rompió, que ya no tiene el óvulo por dentro, en una estructura que se llama el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Hormona luteinizante lo que quiere decir es hormona amarillizante. El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo aparece porque el cuerpo hemorrágico, que es la estructura que proviene de la ruptura del folículo, cuando sale el óvulo, si lo que quiero que lo imaginen es que esto lo haremos en más detalle en una sesión posterior, pero en los 28 días del ciclo, del día 0 al día 28, lo que tenemos es que los 14 primeros días son dependientes de la hormona estimulante de los folículos, porque estos van a hacer que los folículos empiecen a crecer y se hagan cada vez más grandes hasta que finalmente, durante el día 14 y posterior, la hormona luteinizante produce la ruptura de ese folículo, la salida del óvulo y la estructura que queda como folículo roto, gracias a la hormona luteinizante, se convierte en el cuerpo lúteo, que va a producir hormonas. Luego la ausencia de ese cuerpo lúteo, va a inducir, bueno, la ausencia de la hormona luteinizante va a producir que ese cuerpo lúteo se degenere y se convierte en una sustancia que llamamos el corpus albicans o cuerpo albicante o cuerpo blanco. Entonces, ojo porque es que esto lo vamos a ver en mucho más detalle después. Ahorita lo que me interesa es saber los efectos generales de estas dos hormonas. Durante los primeros 14 días, la hormona folículo estimulante estimula la maduración de los folículos hasta producir un folículo maduro o folículo de Graf. La hormona luteinizante en los últimos 14 días
rompe ese folículo, permite la salida del óvulo y convierte la estructura que era el folículo, el cuerpo hemorrágico que ya no tiene el óvulo, en una estructura que se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y que ese cuerpo amarillo es capaz de producir hormonas. Entonces, en la segunda parte, que es el efecto hormonal, el ovario, en respuesta a la FSH por la maduración de los folículos, va a producir una hormona. Y en los últimos 14 días, en respuesta a la estimulación de la LH, el cuerpo lúteo va a producir otra hormona. Entonces, en respuesta a la estimulación por FSH, lo que vemos es que se incrementa la producción de estrógenos, estrona, estriol y estradiol. Y en respuesta a la estimulación por LH, la estructura que llamamos cuerpo lúteo, el folículo roto que se vuelve cuerpo lúteo gracias a la hormona luteinizante, produce grandes cantidades de progestágenos, como por ejemplo la progesterona. Y estas dos hormonas, pero especialmente los estrógenos, van a tener efectos de realimentación sobre el sistema hipotálamo-hipófisis. La mayor parte del tiempo negativa, pero durante algunos días del ciclo vamos a tener un efecto positivo. Esto quiere decir que el ciclo es cerrado, de manera análoga como vimos en el hombre, por las hormonas sexuales producidas por la gónada. Entonces hay un sistema porta hipotalámico hipoficiario que conecta el hipotálamo con la hipófisis y la sangre conecta la hipófisis con las gónadas. La sangre conecta las gónadas con el hipotálamo y la hipófisis. GnRH estimula las células gonadotropas a producir las gonadotropinas. Las gonadotropinas estimulan a la gónada a producir hormonas y las hormonas tendrán un efecto de realimentación negativa la mayor parte del tiempo sobre el hipotálamo y la hipófisis. Estas hormonas, todas, se secretan a ritmos muy distintos en las diferentes partes del ciclo sexual femenino. El ciclo de producción de GnRH, como en el hombre, toma aproximadamente unos 90 minutos, pero los efectos sistémicos los podemos evidenciar en dos manifestaciones claras en la mujer, que son el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Entonces, en la mujer vamos a tener que los folículos madurándose por acá, como efecto de las gonadotropinas, van a poder dar origen a dos fenómenos que son predecibles en la mujer sana, y son el ciclo ovárico, que incluye la maduración de los folículos, la ovulación y la producción del cuerpo lúteo, y, bien importante, el crecimiento, la proliferación, maduración y descamación de la capa más interna del útero, que es el endometrio. Ese endometrio prolifera, secreta y se descama de manera periódica, dado el efecto de las gonadotropinas y las hormonas sexuales. Entonces, mientras el ciclo de producción de gonadoliberina, gonadotropinas en el hombre toma 90 minutos, en la mujer ese sistema existe. Gonadotropinas, gonadoliberinas tienen un ciclo de 90 minutos, pero el efecto de las gonadotropinas y las hormonas sexuales femeninas sobre el resto del metabolismo va a producir unos ciclos mucho más largos, de aproximadamente 28 días, que son evidenciables en la mujer como un comportamiento de los folículos ováricos y del revestimiento interno del útero, que es el endometrio. Entonces, en las mujeres estaremos siguiendo dos ciclos, que son el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Entonces, en un video posterior estaremos tratando cada uno de esos ciclos y cómo están configurados.